Me gustaría empezar hoy leyendo el credo, ¿verdad? Estamos en la serie de En esto creo y me gustaría empezar leyendo el credo completo y luego entraremos en detalles. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Me encanta leer el credo, porque se resume todo en todo lo que yo creo está reflejado en esas frases que acabamos de leer. Y decía que estábamos en la serie de En esto creo. Y Samuel hace 2 semanas empezó la primera frase del credo y nos hablaba del Dios Padre Todopoderoso. La semana pasada, si recordáis, empezamos la parte más amplia del credo, que es la parte de Jesucristo. Y hablamos de que Jesús, terminamos hablando de que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Pero llega la otra parte, también habla de Jesús y súper importante, que Él resucitó de entre los muertos. Y es lo que celebramos hoy, el día de Pascua, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Me encanta este día, me encanta celebrar la Pascua, porque sabes que, como decía Janó antes, ningún otro Dios tiene su tumba vacía. Solo Jesús, Él es el único que hoy en día tiene su tumba vacía. Me encanta celebrarlo. Y bueno, mira, vamos a entrar en materia. Te quiero contar algo. Hace unas semanas, Eva, la pastora, nos visitó a casa para, como siempre, hacerle algo en el móvil. Y yo siempre haciendo de servicio técnico de la familia pastoral. Dani, que mira, ¿puedes arreglarme esto? Bueno, vamos a mirarlo. Siempre haciendo de servicio técnico de la familia pastoral. Oye, que lo hago con mucho placer y con mucho gusto. Y en esas semanas estaba leyendo un libro sobre el Apocalipsis. Y claro, como Eva y yo, dos que nos encanta el Apocalipsis, nos encanta hablar de esas cosas, nos pusimos a hablar súper entusiasmados y le comentaba a Eva, digo, mira Eva, leyendo este libro, leyendo el Apocalipsis y siguiendo investigando sobre este libro, me he dado cuenta de que fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar sobre este libro, como por ejemplo, es un libro que, déjalo ahí como último libro de la Biblia, déjalo. Qué miedo leer del Apocalipsis, cosas raras. No, fuera de todo esto, el Apocalipsis es un libro lleno de esperanza. Es un libro lleno de esperanza porque relata la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué libro más esperanzador que un libro que relate la segunda venida de nuestro Señor Jesús que el Apocalipsis? Y te animo a que no sigas mirando a ese libro con rechazo. Te animo a que no lo sigas mirando así, sino todo lo contrario, un libro lleno de esperanza. Recordamos que el credo, en el tema que estamos, es un documento secundario. El credo no es la Biblia, el credo no son las escrituras. Pero mira, me gusta una frase que dijo Juan Calvino y dice lo siguiente: podemos ver el credo de los apóstoles como una pintura en la que todo el plan de nuestra salvación está tan expuesto en todas sus partes que no se omite ningún elemento. El credo apunta a la verdad, señala cuál es la verdad.
Y me gustaría releer otra vez la parte en la que estamos, Jesucristo, y el fragmento en el que nos vamos a basar hoy. Dice así: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí viene la parte en la que nos vamos a detener en esta mañana. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por favor, acompáñame a Efesios 1 del 17 al 23. Y este pasaje dice así: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Jesús está por encima de cualquier cosa en este mundo, y también Jesús está por encima de cualquier circunstancia que te pueda ocurrir. Él está sobre todas las cosas. Y como he dicho, nos vamos a detener sobre la segunda parte que habla de Jesús en esta mañana. Y el primer punto dice así: descendió y resucitó. Pero antes de meternos en descendió y resucitó, dice el credo: fue crucificado, muerto y sepultado. Y la semana pasada Samuel nos hablaba un poco de esto. La Biblia nos relata un tal José de Arimatea. ¿Te acuerdas de ese tipo? José de Arimatea fue a Pilato y le dijo: dame el cuerpo de Jesús, ya que murió, dámelo y yo le daré sepultura en mi tumba. Y Pilato dijo: bueno, déjame primero averiguar si de verdad Jesús ha muerto. Mandó a sus guardias para verificarlo, y los guardias, Samuel lo mencionaba la semana pasada, no sé si te acuerdas, que clavaron la lanza en el costado de Jesús para ver si de verdad había muerto. ¿Y qué salió de su costado? Agua mezclada con sangre. Es decir, que Jesús murió al 100%. Mira, no como otras teorías que siguen vagando hasta hoy en día por ahí, que dicen que, bueno, tú sabes, Jesús no murió al 100%. Jesús estaba así desmayado cuando fueron a sacarlo de la cruz y lo pusieron en la tumba, y al cabo de los 2 días se recuperó. Y no, fuera de todo esto, Jesús murió al 100%. Y ahora sí, dice: descendió y resucitó. Vamos a leer 2 pasajes para este punto. El primero está en Mateo 12:40 y el segundo en Hechos 2 del 30 al 33. Mateo 12:40 dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Hechos 2 del 30 al 33 dice: pero siendo profeta, hablando del rey David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A ese Jesús que resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El credo dice en la primera sección que vamos a ver hoy, descendió a los infiernos. O en otras palabras, en otra traducción, descendió al lugar de los muertos. Y bien, ¿qué ocurrió con Jesús después de su muerte? Yo sé que este tema es un poco controversial, lo sé, soy consciente de ello. Me ha traído una semana un poco así, lo sé. Pero voy a tratar de explicártelo lo mejor que pueda para que puedas entender esto. Es muy importante, por eso están en nuestro credo. Descendió a los infiernos. Para entender qué ocurrió con Jesús y dónde fue Jesús cuando murió, debemos mirar hacia el lugar de los muertos, hacia el infierno, o como en otras partes de la Biblia dice, hacia el corazón de la tierra, como acabamos de leer en Jonás, hacia el corazón de la tierra. Y bien, el lugar de los muertos o el infierno está dividido en dos partes. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando leamos Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Lo leeremos un poco más adelante y lo explica. La primera parte del lugar de los muertos o el infierno es el seno de Abraham, o Sheol en hebreo, y en Hades también lo puedes encontrar, que es la traducción en griego. A este lugar iban todos aquellos que trataban de cumplir el mandato de Dios, siendo obedientes, habiendo creído en Él. Hablando del Antiguo Testamento. Es decir, a este lugar iban los justos, al seno de Abraham. Y por otra parte está el infierno como tal. Otra palabra que nos menciona la Biblia sobre este lugar es el Gehenna. En esta parte iban todos aquellos que rechazaban a Dios. Y por desgracia siguen yendo todos aquellos que después de escuchar el mensaje del Evangelio rechazan a Jesús. Van a ese sitio y es el lugar de los condenados. Y hay otro lugar en el infierno que todavía no ha sido inaugurado y lo veremos un poquito más adelante en el mensaje. Se llama el lago de fuego. Lo veremos hacia el final del mensaje. Sabes, hay un dato muy curioso que me llamó muchísimo la atención, y es que todos los que están en el seno de Abraham y los que están en el infierno se pueden ver. Y me dirás, ¿cómo es posible eso? ¡Qué raro! Bueno, vamos a leer juntos el pasaje que mencioné antes, Lucas 16, del 22 al 26. Es la parábola del rico y Lázaro. ¿Te suena? Dice así: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los de allá para acá. Aquí vemos relatada la parábola del rico y Lázaro, que cada uno teniendo vidas diferentes murieron. Uno fue al infierno y el otro fue al seno de Abraham. Y puedes ponerme la foto de antes, por favor. Había un gran abismo entre estos dos sitios, pero se veían unos a los otros, pero no podían hacer nada. No podían hacer ya nada más.
Bueno, después de haber visto estas dos partes, seno de Abraham por un lado, infierno por otro, ¿dónde fue Cristo después de morir en la cruz? ¿Verdad que te surge esa pregunta? ¿Dónde fue Cristo cuando murió en la cruz? Bueno, pues Jesús no pudo ir al infierno o al Gehenna. ¿Por qué? Porque Jesús es un alma justa. Él ya sufrió en la cruz el tormento, sufrió el castigo, sufrió por mis pecados y por tus pecados. Él ya pagó el precio en esa cruz. Así que Él cuando murió fue al seno de Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué fue a ese seno de Abraham? Mira, se lo comentaba a Janoa cuando preparaba el mensaje y ella me decía, mira, sigo sin entender por qué Jesús fue al seno de Abraham. Bueno, pues has traído papel y boli, anótalo porque es importante. En primer lugar, Jesús fue al seno de Abraham porque en el Antiguo Testamento leemos que aquellos que pecaban contra Dios tenían que hacer sacrificios por sus pecados, ¿verdad? Tenían que entregar corderos por sus pecados, pero esos pecados no eran perdonados. El Antiguo Testamento nos dicen que eran cubiertos los pecados. Y mira que dice Hebreos 10, versículo 14. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y justamente aparece en escena Jesús, el Hijo de Dios. Y Juan lo ve y en primera de Juan, versículo 29, dice lo siguiente. He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los corderos que se sacrificaban, el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Y Jesús, nos oirás diciendo a nosotros, el Cordero de Dios, o cantando aquella canción que tanto cantamos, Él es el Cordero, Cordero inmolado, ¿verdad? Jesús es el Cordero de Dios. Él se convierte en ese animal de sacrificio que hablábamos antes. Se convierte en ese animal y va a la cruz a ser sacrificado. Es decir, cuando Jesús muere, ese Cordero de Dios muere, quita todos los pecados del mundo. Ya no los cubre, ya no los perdona temporalmente. Ya no los cubre, sino que los elimina completamente y los perdona. ¿Se entiende esto? Entonces Jesús va al seno de Abraham, ¿a qué? A perdonar a los suyos. Ahora ellos son santificados y van a los lugares celestiales con Jesús. Desciende al seno de Abraham para decirle a todos aquellos que habían confiado en Él y habían hecho sacrificios por sus pecados. Ahora sois verdaderamente libres, porque yo he derramado mi sangre para que todo lo que habéis hecho vosotros, esos símbolos del que había de venir, eso ya se ha cumplido. En segundo lugar, Jesús desciende al seno de Abraham, porque como dijimos antes, recuerdas que los del Hades, los del seno de Abraham y los del infierno se podían ver. ¿Lo recuerdas? Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando el enemigo gana una batalla? Jefferson, ¿qué pasa cuando tú ganas una batalla? Tú estás feliz, te alegras. Entonces, imagínate, ¿qué pasa cuando el enemigo gana una batalla? Lo mismo, ¿no? Él se alegra por su parte, con los suyos. Él se alegra. Justamente eso pasó en el infierno. En el Gehenna, ellos se alegraban de que hemos matado al Hijo de Dios, hemos vencido. Pero Jesús de repente se presenta en el seno de Abraham y ellos lo podían ver desde el Gehenna. Y temblando me los veo ahí, así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y Él se presentó ahí diciendo, yo he vencido la muerte, por encima de todo mi amor permanece, por encima de cualquier cosa, por encima de la muerte. ¿Sabes? No pudo detenerlo, ni la muerte, ni la tumba no pudo detenerlo. Él descendió ahí para decir, yo soy el rey.
En la Biblia encontramos pasajes que dice que Él es rey en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra. Todos conocen que Él es rey. Por eso descendió la segunda parte, por eso descendió al seno de Abraham. ¿Se entiende esto? La segunda parte de este punto dice, y resucitó. Y resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó y lo celebramos hoy. Qué mejor día para hablar sobre estas cosas que hoy, el día de domingo de resurrección. ¿Sabes qué? Cuando Jesús resucitó, este seno de Abraham quedó anulado. El seno de Abraham quedó anulado con la resurrección de Jesús. Jesús resucita, va al seno de Abraham, coge a los suyos y se los lleva al cielo. Así que te voy a decir una buena noticia. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, ya no iremos a ningún lugar de descanso como el seno de Abraham o así, sino nos iremos directitos con nuestro Señor Jesús. Nos iremos directos al cielo con Él. El segundo punto es ascendió, tal cual lo dice el credo. Ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En Marcos 16, 19 dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó al lugar de honor a la derecha de Dios. Después de aparecerse a más de 500 personas, como Samuel lo mencionaba la semana pasada, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Y un versículo más abajo, el 20, dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Vemos que los discípulos, después de ver a su maestro ascender al cielo, entraron en acción. Predicaban al Jesús muerto, crucificado, pero también a Cristo resucitado. Y no solo eso, sino ahora sentado a la derecha de Dios, gobernándolo todo, por encima de toda autoridad. Predicaban en el nombre que está por encima de todo nombre. Y te hago una pregunta. ¿Qué ocurría cuando se predicaba en este nombre que está por encima de todo nombre? Y más, ¿qué ocurre cuando se predica en este nombre que está por encima de todo nombre? ¿Qué ocurre? Que cada vez que personas son libres de las garras del enemigo, cada vez que personas son libres de espíritus malos, cada vez que personas son libres de sus ansiedades, de sus dolencias, cada vez que personas son libres de sus enfermedades, de sus adicciones, estamos declarando que hay uno que está por encima de todo esto. Hay uno que está por encima de tus miedos. Hay uno que está por encima de tus adicciones. Hay uno que está por encima de tu enfermedad. Yo sé que hay uno que está por encima de mi enfermedad. Lo sé. Hay uno que está encima de la muerte, que la venció, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús sentado en el trono de autoridad del cielo. Y leíamos Efesios y mira lo que dice. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, autoridades, dominios, cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Cristo está muy por encima de todo esto. Y por eso suceden estas cosas, porque Cristo resucitó de los muertos. Por eso vemos gente sanada de sus enfermedades. Por eso vemos a gente que es libre de sus adicciones en el nombre de Jesús. Porque leíamos, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, vive en nosotros. Ahora bien, si Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo, quiero lanzarte una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Él ocupa el lugar de honor en el cielo a la derecha de Dios. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Has dejado que Jesús se siente en el trono de tu corazón? ¿En el trono de tu vida? ¿Es Él quien gobierna tu vida? A menudo decimos que sí,
Él gobierna mi vida y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero ese sí que hemos dicho debe estar acompañado de unos actos. Debe estar acompañado de unos actos. Debemos hacerle Señor de todo lo que tenemos. Debemos hacerle a Jesús Señor de nuestro tiempo, Señor de nuestra economía, Señor de nuestras relaciones, Señor de todo lo que nosotros somos. Debemos hacerle Señor de todo lo que somos. Mira, mientras preparaba esto, el Espíritu Santo me recordaba: no dejes que nunca nadie ocupe el lugar de Jesús en tu corazón. Me decía, en el trono de tu corazón, en ese lugar de honor, solo debo sentarme yo y nadie más. Y te repito la pregunta: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Y bueno, vamos a ver el tercer punto y último. Y ese es mi favorito. Y dice así: Jesús volverá. Jesús volverá. Ahí lo tenemos. Ese es mi favorito, porque tengo tantas ganas de ver a mi Señor y mi Salvador cara a cara. Dice, desde ahí regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 15. Dice así: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Te acuerdas que dije que lo mencionaríamos al final? Aquí está. Fueron lanzados en el lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te voy a decir una cosa: si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu eternidad está asegurada con Cristo. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu eternidad está asegurada con Cristo. Así que no hay de qué temer. Mira, dice algo muy interesante en el versículo 12. Dice, fueron abiertos los libros y entre ellos el libro de la vida. Los libros hace referencia a todos tus hechos, un registro de todo lo que has hecho, dicho, pensado, todos tus errores. Un libro en el que se registra todo lo que has hecho durante el transcurso de los años de tu vida. Pero también dice que fue abierto el libro de la vida. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, dices, Señor, creo en ti, tu nombre se registra en este libro de la vida. Mira que dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Es decir, su nombre será escrito en el libro de la vida. Pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Te acuerdas el lugar que la imagen aquella? Justos y condenados. El que se niegue a creer, es muy claro lo que dice, será condenado. Todo el que después de haber escuchado ese mensaje del Evangelio, las buenas noticias, decide por voluntad propia no creer en Dios, será arrojado al lago de fuego junto a Satanás, junto a la tumba, junto a la muerte, como dice el versículo que acabamos de leer.
de Apocalipsis 20. Y serán arrojados para siempre. Apocalipsis decía que era la segunda muerte. Caput. Ya está. Ahí se termina todo. ¿Sabes? Este lago de fuego no fue creado para los seres humanos. No fue creado para nosotros. Fue creado para el infierno, para el Gehenna, para Satanás, pero no para los seres humanos. Por eso la Biblia dice que mientras puedas oír su palabra, acepta a Jesús en tu corazón. Acepta a Jesús en tu corazón y tu eternidad estará asegurada con Cristo. Pero sabes, tengo buenas noticias hoy. No nos quedamos aquí. Y es que Jesús volverá. Jesús volverá por nosotros. Jesús volverá. Y en Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 1 al versículo 11, dice lo siguiente. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, es decir, la venida del Señor, en realidad no es necesario que os escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces se le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras de estas cosas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor regrese como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Nadie sabe cuándo será la segunda venida de Jesús. Si leemos los evangelios, vemos a Jesús mismo que dice, solamente el Padre conoce el día y la hora de la segunda venida del Señor. Así que no pierdas el tiempo buscando y rebuscando, haciendo cálculos matemáticos de cuándo será, qué semana, qué año, qué hora, qué minuto. Tengo que estar preparado, por eso tengo que saberlo. No, Pablo decía en Primera de Tesalonicenses, sobre esto no necesitamos no necesitáis que os escriba. No necesitamos saber cuándo sea. Yo siempre digo una frase y es, que venga cuando Él quiera. Que venga cuando quiera. Yo tengo que estar preparado. No me importa el día y la hora cuando Él regrese. Me gustaría saberlo porque anhelo ese día. Pero no me edifica con nada saber que ese día volverá. Yo tengo que estar preparado como si Él vuelve, son y 32, hay 33, a las 12:33. Tengo que estar preparado para ese momento. Sabes, aparte no tenemos que hacer esos cálculos, más bien tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes y serle fieles a Él. A mí me gustaría que en ese momento, cuando lo vea cara a cara, Él me diga esa bonita frase que suena en las Escrituras: bien, siervo bueno y fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Me encantaría poder escuchar eso de mi Señor y mi Salvador el día que ese día que lo veré cara a cara. Entra en el gozo de tu Señor. Qué gran día, ¿verdad? Qué gran día cuando lo veremos cara a cara y Él nos dirá: entrad en el gozo de vuestro Señor, porque fuisteis fieles en lo poco y sobre mucho os pondré fieles. Qué gran día.
La venida del Señor no debe producir miedo en nosotros. Todo lo contrario, la venida del Señor debe producir gozo en nosotros. Debemos ansiar ese día. Ven, Señor Jesús, termina el Apocalipsis. Y así tenemos que ser nosotros y gritarlo: ven, Señor Jesús. No tenemos que tener miedo de ese día, porque si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, como Samuel mencionaba la semana pasada, hacer de Jesús tu Señor. Y si le has dado ese lugar de honor en el trono de tu corazón y de tu vida, no tienes de qué temer. No le tengas más miedo a la muerte. No tienes de qué temer, porque tu futuro está asegurado con Cristo. No tengas miedo. Tu nombre se ha escrito en el libro de la vida, y ese día únicamente será de celebración, de fiesta, de gozo y de alegría, porque de verdad lo veremos cara a cara. De verdad lo veremos cara a cara. Y para finalizar, me gustaría dejar unos puntos de esta prédica y una pregunta final con la que quiero que te quedes y quiero que la tengas muy presente en tu mente durante la semana, durante todos tus días. Porque eso no va estamos ahora en la serie El Credo, pero no va solo de estas semanas que estamos, va de todos los días de tu vida. Seguir pensando y seguir recordándote: ¿quién ocupa el lugar en mi corazón? ¿Quién ocupa ese trono? Bueno, el primer punto es: nadie pudo vencer a Jesús, ni siquiera la muerte. Jesús resucitó para que nosotros también podamos resucitar con Él. Y hoy Él reina con el Padre. Y sabes, recuérdalo, Él es rey y soberano sobre cualquier circunstancia que te pueda ocurrir. Él está por encima de esa circunstancia. La conoce y está por encima de ella. Y Jesús volverá a por su novia. Jesús volverá por nosotros. Y lo que decía, quiero que te quedes con esta pregunta en esta mañana: ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú resucitaste de entre los muertos. Gracias porque hoy te podemos celebrar, Jesús, vivo, resucitado, sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Y eres soberano sobre cualquier circunstancia, Señor. Eres rey sobre todo. Te damos muchas gracias por ello. Gracias, Señor, por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por rescatarnos, salvarnos, Jesús. Muchas gracias. Hoy te queremos entregar a ti el trono de nuestro corazón. No queremos que nadie ocupe ese lugar de honor, que nadie lo ocupe, sino solo tú, Señor. Es tuyo. Toma nuestras vidas. Entra en nuestros corazones, Señor, y ocupa ese trono de honor. En el nombre de Jesús. Amén.